lleva por título El saqueo de Zaqueo. El saqueo de Zaqueo. Y el que no sabe lo que es un saqueo, ¿sabe? ¿No han experimentado lo que es un saqueo? Últimamente nos han saqueado, ¿verdad que sí? Ay, Puerto Rico. Estamos saqueados. Pues déjenme decirles que esa no es una realidad lejana para el tiempo bíblico, que también había sufrido la gente, el pueblo, de muchos saqueos, y no el saqueo con Z, sino del robo que vivían los pueblos en aquel tiempo. Y muchos de esos robos venían a través de los impuestos, porque tenían que pagar impuestos al templo, tenían que pagar impuestos también al gobierno. Era casi como nosotros, ¿verdad? Que nos cobran impuestos del salario, nos cobran impuestos de los alimentos, y dicen por ahí que hasta si nos morimos nos vuelven a cobrar impuestos. Y miren, la Biblia habla mucho sobre los impuestos, y una de las cosas que dice es que hay que tener también cuidado con ¿qué? Con la usura. Eso para Dios es pecado. Pedirle más a la gente de lo que pueden dar, dejar a la gente en la pobreza y en la miseria, es pecado. Y a veces lo que, como hoy lo llamamos, institucional, que viene de las instituciones, del gobierno, de las iglesias, el robo. Santo Jesús. Eso, la usura, es pecaminosa. Y uno de los símbolos personificados de los impuestos en el tiempo bíblico, o sea, del robo, de la usura del gobierno, eran los llamados publicanos. Porque los publicanos eran los empleados de Hacienda de hoy día. Eran los que se dedicaban a ir a ¿qué? A cobrar. Así que usted imagínese lo que significaría en aquel tiempo en donde le cobraban impuestos a la gente más allá de lo que podían pagar el secretario de Hacienda, el jefe de los publicanos, que de por sí sabemos que era un hombre rico. Y ese nada más y nada menos se llamaba Zaqueo, con Z. Nada que ver con el español. Porque su nombre, en lugar de significar robo, miren la ironía, o el secreto escondido, su nombre significa el puro. El puro. Era un publicano, era el jefe de los publicanos. Y su nombre significa puro. Pero ustedes sabrán que la gente del pueblo, lejos de percibirlo como una persona pura, lo percibían como si su nombre fuera con Z y en español, como si fuera un saqueador, como si fuera un gran ladrón. Tan es así que cuando se acerca a Jesús, y este hombre de pequeña estatura, muy posiblemente sufría de algún tipo de enanismo, trataba de ver a Jesús, ¿saben qué pasó? Nadie le abrió paso. Usted se imagina a una persona de pequeña estatura en una comunidad pequeña. Todo el mundo sabía quién era él, todo el mundo lo conocía. Pero cuando está la multitud allí, en lugar de dejarlo pasar, ¿qué hacen? Este indeseable que se quede por allá. A lo mejor viene a cobrarle impuestos a Jesús. ¿Cuánto le irá a cobrar por pasar por aquí? Este es empleado de los romanos. A lo mejor viene a perjudicar a Jesús. No lo dejaron pasar. El tema fue, hermanos y hermanas, que no lo dejaron pasar. Pero Zaqueo, dice la Escritura, que buscaba
a Jesús. Y la palabra que utiliza para expresar eso, buscaba a Jesús, buscarle, no era como cualquier búsqueda. Era la búsqueda que se da cuando una persona siente un llamado. Cuando una persona inquietada busca sanidad y busca salvación. Y vemos entonces en este Zaqueo una persistencia en encontrar lo que necesita su corazón. Una persistencia que solo la podemos encontrar en la gente que realmente conoce la voz de su pastor, llamándolo. ¿Qué pasa con este saqueador? Está dando señales contradictorias. Así que él sigue insistiendo y sigue buscando y se olvida de que es el jefe de los publicanos. Se olvida de que hay unas expectativas sociales que guardar. Se olvida del qué dirán de los demás y se trepa en el sicómoro. ¿Ustedes se imaginan ese hombre chiquitito empezaba trepándose al palo? Eso no se vería elegante, ¿verdad que no? Se vería de buen gusto. Se vería como algo en acorde a su posición y a su prestigio. Este Zaqueo no solamente escucha el llamado, responde a él, sino que persiste hasta el punto de olvidarse de quién es socialmente para responder en obediencia a ese llamado. Zaqueo, el saqueador, el ladrón, el corrupto, el pillo, el que le roba a los propios suyos, según entiende la gente, había escuchado el llamado de Dios y había respondido a él por encima de lo que los demás pudieran pensar. La palabra dice que cuando Jesús lo vio, lo llamó, no por publicano, no lo llamó por pillo, le dice: Zaqueo, es necesario que hoy yo me quede en tu casa. Jesús conocía su nombre, lo llama por su nombre. Jesús detiene a aquella multitud para mirar allá arriba. Lo llama por su nombre y le dice que es necesario que hoy el maestro se iba a quedar en su casa. Y esto nos da la impresión de algo. Dios tenía algo planificado. Jesús estaba tramando algo. Y pensaba usar la situación de Zaqueo para beneficio del reino, para una de esas grandes lecciones. La palabra dice que todos en el pueblo comenzaron ¿a qué? A murmurar. Miren, no fueron los fariseos. No. ¿Fueron los escribas? No. Todos en el pueblo comenzaron a murmurar. ¿Y qué pasa con las murmuraciones? ¿Qué pasa con el chismecito que corre de boca en boca? Chacho, se basa en cosas ciertas y termina fuera de la realidad. Muchas veces los chismecitos y las murmuraciones tienen más que ver con las generalizaciones y los prejuicios que tenemos con la gente, basado quizás en un evento, en algo que vimos y lo interpretamos. A veces en errores que cometen algunas personas y entonces los maximizamos. Estaba leyendo en estos días un artículo de un psicólogo que decía que la mayoría de las veces
minimizamos nuestros errores, los hacemos pequeñitos y maximizamos los errores de los demás. Los hacemos bien grandes. Y a lo mejor algo que yo haría, que yo he hecho, cuando lo hago yo, no es nada, porque Dios conoce las intenciones de mi corazón. ¿Verdad que sí? Y cuando vemos el error de alguien más, ¡oh, querido, me siento! ¿Qué hacemos? Lo maximizamos. ¿Y por qué lo maximizamos? Porque nosotros no conocemos las intenciones del corazón de otro. Así hacemos grandes o pequeños. Y cuando compartimos esto con otra persona, ¿qué pasa? Ya se convierte en ¿qué? En murmuración. ¿Tú viste lo que me hizo? Si tú supieras que fulano, que sutano me dijeron y me hicieron. Como si estuviéramos compartiendo algo que es completamente cierto. Y entonces la otra persona generaliza fácilmente. Si le hizo esto a fulano, a sutano también lo hace. Esto es algo que siempre hace, ya lo tiene por mala costumbre. Y así cogemos a las personas y ¿saben qué les hacemos? Las deshumanizamos. Y a veces se pone la cosa más grande. Hasta los demonizamos. Son el vivo ejemplo de la maldad. Y es irónico porque en muchas ocasiones Jesús usa los ejemplos de los publicanos para hablar de gente buena, como en la parábola del fariseo y el publicano. Y recordemos que el nombre de Zaqueo no significa saqueo con S, significa ¿qué? Puro. Puro. La gente comienza a murmurar cuando Jesús se invita a la casa de Zaqueo. Pero ¿saben la reacción de Zaqueo? La reacción de Zaqueo fue de una alegría extrema. La reacción de Zaqueo fue un gozo incalculable. La reacción de Zaqueo fue de hospitalidad. Y para nosotros eso no es tan importante porque la hospitalidad es buena, pero para nosotros no es uno de los valores principales, no es una de las cosas que como puertorriqueños ya no nos importa tanto. Antes siempre había que tener un plato de arroz y habichuela para el que llegaba. Antes siempre se cocinaba para el que llegaba y si no había, alguien se iba a quedar sin la mitad de la chuleta. ¿Verdad que sí? Pero ya eso, ya ahora en este tiempo eso no es tan importante. Ahora el que quiere ir a mi casa me tiene que llamar con 2 semanas de anticipación. ¿Verdad? Porque la hospitalidad ya no es como antes. Pero en el tiempo bíblico, y especialmente para Jesús, la hospitalidad es una de las cosas más importantes. ¿Dónde nació Jesús? En el pesebre de un extraño que abrió las puertas de su casa para que él naciera allí. Hospitalidad. Es más, Jesús interpreta que en Sodoma y Gomorra el pecado fue la falta de hospitalidad, el no recibir a la gente extraña, y fue suficiente para que Dios mandara a sus ángeles y destruyera las 2 ciudades por falta de hospitalidad. ¿Se recuerdan la parábola del amigo importuno? Que aunque llega a pedir a la medianoche con los hijos durmiendo, pero aún así hay que abrir la cocina y ponerse a hacer el pan. Porque la hospitalidad es importante. Cuando Jesús envía a sus discípulos, ¿qué les dice? Se van a quedar en donde esté la gente de buen corazón, que los reciban en su casa. Jesús contaba con la hospitalidad de la gente. Y Zaqueo no solamente había oído la voz de Dios, Zaqueo no solamente había sido obediente y persistente, sino que también abrió las puertas de su casa a Jesús con alegría y con gozo. Y allí se sentó con el maestro.
Y la salvación llegó a su casa. Pero hay unas cositas que el texto bíblico no nos dice con claridad porque se pierden en la traducción. Aquí, Helio, la importancia del griego y el hebreo. La palabra nos dice que cuando Zaqueo siente esa alegría de tener a Jesús en la casa y escucha a la gente murmurar que Jesús se había invitado a casa de un pecador, Zaqueo dice, ajá, yo la mitad de lo que tengo se lo he dado a los pobres. ¿Cómo? ¿Cómo es? Se lo he dado a los pobres. No es que se lo iba a dar ahora porque había conocido a Jesús, sino que era su costumbre, era su disciplina, era su forma de adorar a Dios. Este hombre era genuinamente, desde el fondo de su corazón, una persona generosa, que en lugar de dar lo que le sobraba a los pobres, este hombre le daba la mitad de sus ganancias a los pobres todo el tiempo. Y parece ser, hermanos y hermanas, que muy distinto de los fariseos, que cuando iban a dar al templo sonaban campanas. Nadie se enteraba de lo que Zaqueo estaba haciendo. Como dice Jesús, que es que tiene que ser nuestra ofrenda, ¿verdad? Que no se entere la derecha de lo que hace la izquierda. Y a ese hombre el pueblo le estaba dando de codo, porque se estaban dejando llevar. ¿Por qué? Por sus prejuicios. Más allá, Zaqueo los reta. Zaqueo los reta y les dice, ok, si a alguno de ustedes yo les he robado, no le voy a dar el doble como dice la ley. Lo más grande que se le podía dar a una persona que había sido robada era darle el doble, lo más que decía la ley. Él dijo, si a alguien yo le robé, yo no le voy a dar el doble, yo le voy a dar 4 veces lo que yo le robé. A ver si hay alguno aquí que puede decir que yo le robé algo. Como con la mujer adúltera, el que esté libre de pecado tira la primera piedra. Coqui. Nadie pudo decir, ni esta boca es mía. Oiga, cuánta gente hay alrededor nuestro que nosotros los tenemos, mire, con el sello puesto de que son malos y que no tienen remedio. Y nadie conoce lo que hay en su corazón. No quiere decir que Zaqueo era perfecto, porque mire, perfecto solamente Cristo. Y azotó y volteó mesa, ¿verdad que sí? Perfecto solamente Jesús. Pero ese día, Zaqueo fue limpiado de la lepra que había quedado en su vida de forma social, de las mentiras que tanta gente había creído, de la falta de amor y consideración de los demás, de los prejuicios de otros. ¿Cuánta gente alrededor nuestro viven como víctimas de los prejuicios de otros? De lo que nosotros interpretamos de lo que hacen, de lo que nuestra rica imaginación nos hace creer. Hay un cuento bastante conocido, a lo mejor ustedes lo han oído, de este hombre que tiene un accidente de carro y su hijo queda muy mal herido. Van corriendo hacia emergencia y cuando llegan a emergencia no hay un doctor que lo opere. Y comienzan a llamar al único médico, al mejor médico, que podría salvar y hacer el milagro, porque el niño estaba muy, muy mal herido. Pasan varias horas y el médico no llega. Y el papá estaba enfurecido. ¿Cómo es posible que este hombre, que se está enriqueciendo de su profesión, se olvide de los más necesitados en la hora de mayor necesidad? Llega el doctor muy elegantemente vestido, ni siquiera mira al papá, no lo saluda, sigue corriendo.
Y va y así hace la operación, se toma unas cuantas horas, sale el médico de la operación corriendo y el papá ya pensando, este hombre tan arrogante no me ha dicho ni hola, ha venido por ahí como alma que lleva saqueo. Y así mismo su hijo está bien, cualquier pregunta, la enfermera se va corriendo de nuevo el doctor. Y ese hombre más enfurecido aún le dice a la enfermera, este hombre tan arrogante, tan insensible, ¿cómo es que tan atrevido tras de que llega tarde, que casi pierde la vida a mi hijo? Ahora yo tengo que aquí conformarme con lo que usted pueda decir en vez de hablar directamente con él como se supone. La enfermera con los ojos llorosos le dice, el doctor estaba en el entierro de su hijo, que hace unos días murió en un accidente de carro y salió del cementerio para venir a operarle y regresa ahora a acompañar a su familia. Somos tan ligeros para juzgar, para hacernos conclusiones en nuestra cabeza y nos hacemos unas novelas y lo tomamos todo, mire, personal. En lugar de, por un instante, darnos cuenta que las personas son tan humanas como nosotros. Que no todo se trata de nosotros. Que cada cual vive su propio drama, su propia historia. Hay veces que tratamos de dar lo mejor, pero no siempre lo mejor que tenemos para dar es igual todos los días. Hay días en que podemos hacer las cosas con una sonrisa en los labios. Hay días que solamente podemos hacer las cosas en la carrera. Hay días que lo hacemos con un terrible dolor de espalda. Y hay días que no nos duele nada. Y fluye el espíritu de la vida alrededor de nosotros, hasta parece que flotamos. No siempre tenemos los mismos días. Tanta gente que nos atiende en oficinas de gobierno, en la oficina de médicos, en el servicarro. Y no sabemos nosotros el día que esa persona está pasando. A lo mejor hoy no tiene una sonrisa para darle a usted, porque a lo mejor está pasando uno de los peores días de su vida, especialmente en este tiempo tan difícil que estamos viviendo. Somos humanos y a lo mejor hoy la secretaria del médico lo trató mal y hasta lo regañó por algo sin importancia, ¿verdad, Juanita? Que eso pasa. Pero usted no sabe el día que esa mujer o ese hombre está viviendo. Usted no lo sabe. Usted no sabe el día que está pasando y la situación que vive. A lo mejor la hermana Menganita no lo saludó cuando llegaba usted a la iglesia, pero usted no sabe qué es lo que le está pasando y qué es lo que está viviendo, qué lucha, qué carga está teniendo. No podemos generalizar. Nuestro llamado es amar, a orar. Y quizás todo se puede resolver con una simple pregunta: un honesto y sincero ¿cómo estás? Sin esperar la respuesta automática. ¿Estoy bien? ¿Todo bien? Como Dios quiere. Ahí. Usualmente cuando la respuesta no es tan positiva como el ¿todo bien?, cambiamos el tema porque nos incomoda. Yo no estoy aquí para que tú me cuentes todas tus tristezas, pero la gente necesita poder hablar y dejar sus cargas y sus tristezas. Necesita oídos santos que con amor abracen a la necesidad. Saqueo, lejos de ser lo que todos creían que era, realmente hacía honor a su nombre.
realmente era una persona pura. El mayor, yo creo, y mi interpretación aquí es que el más grande de los saqueos que hizo Zaqueo, el más grande de los saqueos de Zaqueo, fue robarle el corazón a Jesús. Era un hombre persistente. Conocía la voz de Dios inquietándole, moviéndole y llamándole. Pero no solamente oía la voz de Dios, sino que obedecía a Dios. Ahí está la diferencia de los llamados y de los escogidos. Muchos son los llamados, pero pocos son los que responden. Y Zaqueo escuchó en su corazón, en sus adentros, el llamado de Jesús. Y respondió. Y respondió aunque para él era más difícil que para otros. Porque aunque era rico, aunque era poderoso, aunque era conocido, era despreciado y enanito. Y se tuvo que trepar en un árbol. Lo que para otros era fácil, pero para él no. Y Jesús lo vio persistir en su obediencia. Y lo vio antes de haberse encontrado con él en el árbol. Porque Jesús vio su generosidad con los pobres. Lo que aquel hombre rico, ¿se acuerdan del joven rico? Que obedecía todos los mandamientos, era lo más prestigioso que había parido madre. Pero cuando Jesús le dijo, pues, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, ¿qué hizo? A Julio Crispín. ¿Sabe? Reprenda al diablo, aquí no es que voy yo. Yo busco otra forma. Pero don Zaqueo, el publicano, lo hacía sin que nadie se enterara. ¿Cómo no se iba a robar el corazón de Jesús? Si era un hombre que hospedaba con alegría, si era un hombre que amaba de corazón y se desprendía de lo que tenía para cualquiera que necesitara. El saqueo de Zaqueo, mi gente, fue robarse el corazón de Jesús. Hermanos y hermanas, sin duda el reino de los cielos nos tiene sorpresas escondidas, en donde menos lo esperamos. ¿Cuánta gente no sabemos nosotros que son para la sociedad lo despreciable? Símbolo de pecado. Son lo peor. Y para Jesús, como dice Mateo 25, han hecho lo correcto. Y en el día del juicio, Jesús les va a decir, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ciertamente hoy Jesús nos invita a no juzgar, a transformarnos conforme a lo que nosotros entendemos que debería ser lo que otro haga. A dejarnos sorprender por el reino de los cielos que habita en medio nuestro y que está alrededor nuestro, en medio de gente tan pecadora como yo, tan pecadora como tú, tan frágil y tan vulnerable. Amarnos es la mejor forma en que podamos percibir la salvación que ha llegado a nuestras vidas. Dios les bendiga, Dios les guarde y Dios les dé la persistencia del Zaqueo para saquear el corazón de Jesús.